Bienvenidos y bienvenidas al módulo específico de prevención de riesgos laborales para el puesto de teletrabajo. Bien, los objetivos de este curso serán los siguientes. Conocer las actividades de tu puesto de trabajo, es decir, saber exactamente cuáles son las actividades que normalmente realizas cuando estás haciendo teletrabajo. Definir los riesgos específicos que afectan a tus funciones y a las condiciones laborales en las que estás, ¿vale? Y aquí es donde esta formación se hace única y exclusiva, ¿no? Y es porque a más del hecho de que puedas estar trabajando en casa, que a lo mejor anteriormente se había dado el caso de que también estabas trabajando en casa, ahora además estamos en unas condiciones de trabajo especiales porque estamos confinados, estamos conviviendo en los mismos horarios laborales y escolares niños y adultos, y además pues aquí interactuamos pues con el tema de que igual queremos salir y no podemos, igual hay que salir y no queremos porque igual tenemos que ir a comprar, o la carga mental y psicológica, ¿no?, que nos supone toda esta transición y toda esta novedad que estamos viviendo de trabajar confinados, ¿no? Luego también veremos cómo identificar las medidas preventivas a adoptar sobre cada uno de los riesgos específicos de tu puesto de trabajo. Es decir, que cuando enumeremos todos aquellos riesgos que conllevan el puesto de trabajo y las condiciones, pues también te dotaré de las medidas preventivas, de aquellas medidas que podemos adoptar para intentar minimizar los riesgos que hayamos visto, ¿vale? Por último, también a usar correctamente las protecciones colectivas e individuales para prevenir de los riesgos comentados, ¿vale? Bien, empezamos. Empezaremos por describir el puesto de trabajo y las actividades que conllevan el puesto de trabajo. Entonces, yo aquí he puesto unas cuantas que yo creo que son más o menos las condiciones en las que todos vosotros os encontráis. Si me dejo alguna pequeña actividad o alguna pequeña cuestión, pues os pido disculpas. Igualmente, como sabéis, siempre estaré a vuestra disposición porque tenéis mi mail y tenéis todos mis datos de contacto. Tendréis toda una serie de material adicional y complementario que os pasaré después para que lo podáis guardar a modo de consulta, y de la misma forma estoy a vuestra disposición para lo que necesitéis puntualizar, para lo que queráis, pues si queréis información de algo, si queréis que os pase cualquier tipo de documentación, para lo que necesitéis, aquí estoy. Bien, como os decía, las actividades, básicamente, yo he puesto estas 4, que serían tareas administrativas y de gestión documental, ¿vale? Esto no quiere decir puramente contable o administrativo como tal. Lo que quiere decir es sobre todo gestión de documentos, ¿no? La gran mayoría de las personas que estamos haciendo teletrabajo nos encontramos con que estamos llevando a cabo pues muchas actividades burocráticas, ¿no?, de papeleo, de poner al día pues documentos que pueden ser presupuestos, que pueden ser cartas, que pueden ser memorándums o proyectos que quizá estamos desarrollando, buscando alternativas, haciendo un poco de I+D, ¿no? Seguramente muchos de nosotros, para intentar sobrevivir o buscar alternativas, ¿no?, pues todo lo que conlleve gestión documental, además de tareas administrativas, estaría aquí dentro, ¿vale? Además, también le pongo, a más, tareas de atención al cliente. Y con esto lo que me refiero es, sobre todo, teléfono, ¿no? Aquellas tareas de más contacto, ¿no?, de más llamadas por teléfono, envíos de mails, ¿qué tal?, ¿cómo estáis?, estamos aquí, o bien para simplemente mantener un contacto con clientes, proveedores o incluso clientes potenciales, sino pues también pues un poco de seguimiento de todas aquellas cosas que de golpe y porrazo se nos pararon en seco y que bueno, que más o menos hay que darle seguimiento, ¿no? Aquí pues sobre todo, aunque pone atención al cliente, me refiero a comunicación en general, ya sea cliente, proveedor, clientes potenciales, personas colaboradoras, participantes de algún servicio que no sean clientes, lo que sea, ¿sí? En el tercer bloque os he puesto tareas comerciales y de preparación de pedidos. Y esto es porque sé que muchos de vosotros pertenecéis al departamento comercial y estáis también teletrabajando, ¿no? Por lo que posiblemente pues estáis igualmente haciendo pedidos y tirando pedidos para adelante, aunque sea de forma telemática.
Esto conlleva pues comunicación con el almacén, comunicación o incluso sé que puede ser que algunos de vosotros tengáis un pequeño almacén en casa y estáis preparando los pedidos directamente en casa, llamando a la mensajería para que salgan esos pedidos, ¿eh? Depende de lo que sea. Entonces me refiero a sobre todo la preparación de pedidos, de paquetes, de sobres, si es que tenéis que enviar cualquier cosa a algún cliente o algún proveedor y no es un documento que se pueda enviar pues por vía telemática, ¿eh? Por último, le añadimos, y esta es nueva, hasta ahora no nos la habíamos encontrado en los puestos de trabajo habituales, ¿no? Y son las tareas de cuidado hacia las personas, ¿no? A todo esto hay que añadirle pues que estamos en casa, como os decía antes, en un horario en el que escuela y trabajo coinciden, en el mismo espacio, por lo que seguramente muchos de vosotros, si no dentro del horario, pues a ratos cuando podéis o fuera del horario, hacéis también de profesores, hacéis de animadores, hacéis de cuidadores si tenéis personas mayores a vuestro cargo, si tenéis mascotas, pues también requieren de vuestro cuidado y bueno, pues en este caso, como estamos todos en el mismo espacio y además ya llevamos bastantes días en el mismo espacio, a veces se complican estas tareas y por eso también las he querido remarcar un poco, no porque sean riesgos asociados al teletrabajo, sino porque son riesgos asociados a la situación y a las condiciones laborales del confinamiento que nos encontramos ahora, ¿eh? Bien, seguimos. Riesgos específicos del puesto y de las condiciones de trabajo, ¿vale? Entonces, antes hemos nombrado los 4 bloques que yo había puesto. Ahora iremos especificando de cada uno de los bloques cuáles son los riesgos que pueden ir asociados a estas actividades. Por ejemplo, dentro de comercial y gestión documental podemos encontrarnos con trastornos circulatorios, porque es verdad que todo lo que es trabajo de oficinas y despachos, de administración, de documentación en general, pues son trabajos que acostumbran a ser bastante estáticos. Y al ser estáticos, pues se conlleva con que no tenemos una actividad más o menos buena y por tanto podemos llegar a tener trastornos circulatorios. También nos podemos encontrar con trastornos musculoesqueléticos, ¿no? Que serían dolencias tipo lumbago, cervicales, espalda, cuello, nuca, muñecas, ¿no? Y muchas veces, luego lo veremos, esto puede venir también dado a movimientos repetitivos, porque hacemos, por ejemplo, con el ratón y con el teclado mucho rato el mismo movimiento, o sencillamente porque la postura ergonómica que tenemos en nuestro puesto de trabajo, pues a veces, y más en las condiciones que estamos, pues igual la silla no es todo lo ergonómica que debería. Nosotros también, pues la posición, cuando llevamos según qué rato, pues ya nos vamos un poco como acomodando y vamos adoptando posiciones que no son del todo correctas. Y aquí es donde se va agravando un poco la situación. Luego lo haremos con más detalle, ¿eh? Bien, también os he puesto fatiga visual y mental. Está claro que estos trabajos conllevan un muy alto grado de dedicación en pantallas de visualización de datos, lo que se llama PVD, ¿vale? Y todo lo que es trabajos con pantallas de visualización de datos conllevan al final una fatiga visual y mental, ¿vale? Por el estar continuamente mirando, fijando, poniendo nuestra vista fija en una pantalla y además intentando concentrarnos muchas veces con los colores y demás, aunque todo hay que decirlo, ¿eh? Hoy en día las pantallas de visualización están mucho mejor equipadas que antiguamente, llevan muchos filtros y esto hace que este tipo de trastornos o de lesiones sean más inusuales, ¿eh? Bien, en el segundo bloque os he puesto administración y atención telefónica, que era aquello que hablábamos, ¿no? De más atención al cliente y tal, por teléfono y por mail. Bueno, aquí lo que os he puesto sobre todo son trastornos psicosociales y movimientos repetitivos. ¿Por qué trastornos psicosociales? Bueno, porque entiendo que cuando uno está teletrabajando, metido en su oficina, en su núcleo, en su búnker, ¿no? Podríamos decir, y tú cierras la puerta y estás ahí en tu ordenador, pim, 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 pim. Bueno, quizá, aunque sea por momentos o a ratos, no eres del todo consciente de qué se está moviendo a tu alrededor, ¿no? Pero cuando estás en continuo contacto telefónico, hablando con esas personas o por videoconferencia, ¿no? Como ahora estamos nosotros en este vídeo, y estás interactuando con la otra persona, que ahora no es el caso, pero cuando interactúas con la otra persona, se produce muchas veces sin querer el sacar la conversación y en que todo se vuelva como un monotema, ¿no? Y estás continuamente hablando de la situación que estamos, de la última noticia que han dicho en la radio, de lo último que han dicho en el telediario,
de cómo se está sucediendo todo, de si se agrava o no, de cuál es el último decreto que ha salido, cuál es la última normativa que han sacado, si podemos o no volver al trabajo. Y todo esto pues hace que los trastornos psicosociales nos jueguen malas pasadas, porque estamos continuamente envueltos, inmersos en esta situación que para nada seguramente debe de ser buen plato de nadie, ¿eh? Además, a todo esto hay que añadirle todo el tema de movimientos repetitivos, ¿no? Que sería pues lo que hemos comentado antes, ¿no? Si estamos en el ordenador o en el ratón continuamente haciendo unos gestos o vía telefónica continuamente, pues también, ¿no? Nos puede pasar. Así que estos serían los que yo pienso que pueden ser dentro de administración y atención al cliente, ¿eh? Otra de las actividades que hemos comentado es la de preparación de pedidos. En ella hemos contemplado los riesgos de corte, de golpes con objetos inmóviles y de contacto con producto químico. Cortes en la utilización de herramientas, que pueden ser punzantes como tijeras y demás. Golpes contra objetos inmóviles, dado al desorden que puede haber o la falta de espacio que puede haber en los lugares de trabajo. Y contacto con productos químicos en el caso de que hagáis alguna de las actividades de preparación de pedidos o demás y a lo mejor pues utilicéis algún tipo de producto que estéis suministrando o para la preparación. Por último, el riesgo que también contemplábamos, el último bloque de actividades, sería el cuidado de personas, que decíamos pues que interactúan pues niños con adultos y además pues personas dependientes si es que fuera el caso. En esta actividad concreta, el riesgo más asociado es la manipulación manual de cargas, porque pues estamos cogiendo, si tenemos niños pequeños, pues niños en brazos, posiblemente en posiciones que no son del todo correctas, y esto al final lo que nos va a hacer es tener alguna lesión o poder tener alguna dolencia, como hablábamos también en el primer bloque de gestión documental, que pueden ser trastornos musculoesqueléticos, etcétera. Como habíamos dicho anteriormente, uno de los riesgos asociados es el trastorno circulatorio. Como pone en la diapositiva, muchas horas sentados frente al ordenador, piernas encogidas, falta de movilidad y vida sedentaria. Es una evidencia que trabajar muchas horas sentados propicia la aparición de problemas circulatorios. ¿Vale? Lo recomendable es tratar de cambiar de postura, sentarse correctamente, formando con tu cuerpo un ángulo recto y levántate a caminar y estirar las piernas cada cierto tiempo. Ahora os daré unas pequeñas premisas para saber cómo detectar si tenemos o no una mala circulación. ¿Vale? ¿Qué síntomas pueden ser de tener una mala circulación? Bien, por ejemplo, tener frío en las extremidades. Cuando se siente frío en las extremidades y en especial en las manos o en los pies, puede deberse a que no hay un buen flujo sanguíneo. Esto ocurre porque existe algún tipo de obstrucción que de alguna forma impide que la sangre alcance dichos puntos. Al no circular la sangre, tampoco circula el calor y es por eso que tenemos frío. Otro de los síntomas que nos puede alertar de una mala circulación podrían ser los cambios de tono en la piel. Cuando la sangre no puede circular libremente, se pueden presentar algunas señales en la piel. Presta atención a las manchas rojas o moradas en los pies o en las pantorrillas. Por otra parte, cuando la piel toma un aspecto magullado y azulado, esto viene a ser un signo de que la sangre y por ende el oxígeno no está pasando adecuadamente por las venas. Otros dos síntomas importantes de mala circulación son la hinchazón y el hormigueo y picor. Respecto a la hinchazón, una circulación sanguínea deficiente interfiere en los riñones y trae como consecuencia inflamación en ciertas partes del cuerpo. Así que, si notas las manos o los pies hinchados, es porque el sistema circulatorio está intentando reducir el fluido y en el proceso provoca edemas. Perdón. Otro de los síntomas podría ser el hormigueo o picor. El entumecimiento de las extremidades también es otro signo que no podemos pasar por alto. Suele experimentarse cuando los depósitos de grasa bloquean el fluido sanguíneo de las arterias. El adormecimiento es síntoma de que poca sangre fluye por la zona. Aparte de la mala circulación, también encontraremos otro riesgo que hemos comentado antes,
como es la fatiga mental, los trastornos musculoesqueléticos o la fatiga visual. Todo ello bastante provocado, o dijéramos que se provoca de forma habitual cuando trabajamos ciertas horas en trabajos con pantallas de visualización de datos, es decir, PVD. ¿Qué riesgos, qué nos puede connotar cada uno de estos riesgos? Por ejemplo, la fatiga mental nos provocará dolor de cabeza. Los trastornos musculoesqueléticos nos provocarán dolores en la nuca, hombros, región lumbar, muñecas y manos. Y además, también, si llegamos a estar muchísimo tiempo, un tiempo muy prolongado, utilizando estas pantallas de visualización y haciendo además movimientos repetitivos con las manos, podríamos llegar a sufrir el denominado síndrome del túnel carpiano, que más adelante explicaremos exactamente qué es. Fatiga visual, ¿qué nos acabará provocando? Enrojecimiento de los ojos, escozor y dolor de cabeza. Y ahora, ¿qué podemos hacer para prevenir estos 3 riesgos que hemos comentado? Fatiga mental. Lo que debemos hacer es descansar, realizar pausas de 10 minutos por cada 90 minutos de trabajo. Para prevenir trastornos musculoesqueléticos, debemos de tener un correcto diseño del puesto de trabajo y adecuado a la organización del trabajo. Bien, sé perfectamente que las condiciones en las que ahora mismo nos encontramos a veces no es del todo posible, porque quizá no tenemos una mesa regulable en altura, no tenemos una silla regulable en altura, no tenemos a lo mejor una silla que incluso regula la zona lumbar. Es complicado, lo sé, pero también es verdad que hay pequeños remedios caseros que pueden hacer que igualmente tomemos ciertas medidas para que esto sea igualmente una prevención correcta. Por ejemplo, debemos de tener siempre claro que la línea visual debe de estar en la parte superior de la pantalla. Si nuestra pantalla queda por debajo de nuestra línea visual y además no es regulable en altura, será tan sencillo como ponerle debajo algunas cajas o paquetes de folios o algún objeto de forma plana que eleve la pantalla hasta que esté a la altura de nuestra línea visual. Por ejemplo, si nos encontramos con que la silla es demasiado baja y necesitamos que esté más alta para poder tener una línea, un ángulo recto, que es lo ideal entre los brazos y la mesa, es decir, que nuestros brazos queden ligeramente por encima de la altura de la mesa, en línea recta, en un ángulo de 90 grados, lo que podemos hacer es ponernos algún tipo de cojín o de elevador en la silla o mirar de las diferentes sillas que podemos tener cuál es la más adecuada en altura para ese trabajo. Por ejemplo, si no tenemos una altura ajustable en la mesa, intentemos poder adaptar con la silla esa mesa, ¿vale? Es decir, si tenemos una mesa excesivamente baja o excesivamente alta, intentemos utilizar mesas acordes con la altura de la mesa. Bien, para la fatiga visual, nos dice que las medidas preventivas pueden ser el fondo de la pantalla sin fuentes de luz importantes como ventanas. Las mesas de trabajo deben de estar perpendiculares a las ventanas. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros tenemos una fuente de luz justo detrás de nuestra pantalla, lo que va a hacer es que nuestra vista, al estar mirando la pantalla y sin querer levantar un poco la vista, va a hacer que entren diferentes fuentes de luz importantes y esto puede provocarnos una fatiga visual más habitual. Para ello, lo que debemos hacer es orientar nuestra mesa de trabajo de forma perpendicular a la ventana. Es decir, si nuestra ventana se encuentra aquí, nuestra mesa se encontrará aquí. Siempre de forma perpendicular, que ventana y silla formen una T. Seguimos. Perdón. Para el fortalecimiento muscular, aquí os dejo una pequeña tabla de ejercicios que es muy sencilla, que la podéis hacer perfectamente de forma muy rápida y se trata simplemente de estirar y de fortalecer nuestros músculos para prevenir posibles lesiones. Como veis, hay diferentes ejercicios que además los podéis complementar con ejercicios de la zona cervical, que aquí nos salen. Por ejemplo, podemos intentar hacer, cuando hagamos estos ejercicios, intentar hacer estirar la cabeza hacia un lado
de esta forma, así. Intentaremos girar la cabeza hacia el otro lado, así, estirando la zona de las cervicales. Igual forma haremos hacia adelante, estiraremos la cabeza hacia adelante y de la misma forma la estiraremos hacia atrás. Una vez hayamos hecho 8 repeticiones con cada uno de estos ejercicios, también podemos pasar a hacer el ejercicio de rotar la cabeza de izquierda a derecha y de derecha a izquierda, intentando estirar todo lo que podamos la zona cervical. Bien. Recuerda, las actividades habituales en el teletrabajo son la gestión documental, la atención al cliente, las tareas comerciales y de preparación de pedidos y el cuidado de personas, porque no olvidemos que eso es teletrabajo en confinamiento, la situación actual en la que estamos. Con los trabajos de pantallas de visualización de datos hemos dicho que pueden llegar a provocar trastornos musculoesqueléticos y mala circulación. Para poderlas prevenir, debemos hacer ejercicios de fortalecimiento muscular y de activación de circulación. También con trabajos con pantallas de visualización hemos dicho que podía provocar fatiga mental. ¿Qué podemos hacer para prevenirlo? Descansar 10 minutos cada 90 minutos de trabajo. Por último, también hemos dicho que los trabajos con pantallas de visualización podían provocar fatiga visual. Para ello, debemos hacer para prevenir, utilizar mesas de trabajo perpendiculares a las ventanas. Ahora llega el momento del examen. Como sabéis, es ese cuestionario que tenéis que hacer de 10 preguntas. Debéis obtener una puntuación de 7 sobre 10 y, sobre todo, recordad, podéis repetir el examen tantas veces como necesitéis hasta obtener la puntuación mínima. Nos vemos en el siguiente bloque. Hasta luego.